Buenas tardes a todos, soy David Gil de la oficina de señora Lastit. Le damos la bienvenida a este ciclo de capacitación en ciberseguridad para el periodo 2023-02. Ese ciclo está conformado por 3 sesiones. La primera sesión programada para el día 5 de septiembre de 2023. La segunda para el 12 de septiembre, que se llama Cultura Cibernética. Y la tercera para el 19 de septiembre de 2023, que se llama Ciberseguridad, importancia de una contraseña segura. Le damos la bienvenida al jefe de la oficina de la Lastit, coronel José Luis Barrera Jurado. Coronel, siga y bienvenido. Bueno, muchas gracias, David. Un cordial saludo para todos. Me presento, soy el coronel en uso de buen retiro José Luis Barrera Jurado, orgullosamente el jefe de tecnologías, comunicaciones y computación de la Universidad Militar Nueva Granada. Dentro de la importancia de la ciberseguridad, ciberdefensa en nuestro país, la semana pasada tuve el honor de compartir unos minutos. Yo soy docente de la Escuela Superior de Guerra y en esos minutos pude compartir con un gran amigo y docente de la Escuela Superior de Guerra, que es el doctor Marco Sánchez. Marco Sánchez es un abogado de tecnologías, es abogado, asesor, consultor, docente y autor de varias obras en la práctica de derechos y tecnologías en Latinoamérica. Es abogado en España y Colombia. Tiene un doctorado en tecnologías y servicios de la sociedad de la información. Líneas de investigación, derecho público y tecnologías. Es magíster de nuestra Escuela Superior de Guerra en ciberseguridad y ciberdefensa. Es especialista en Derecho Administrativo, Constitucional y de Gobierno Electrónico. Ha sido fiscal de cibercriminalidad mundial, entre otras. Ha diseñado la ciberseguridad para dirigentes en Latinoamérica. Es profesor de la maestría de ciberseguridad y ciberdefensa. Y es un alumno y un docente de nuestra Universidad Militar Nueva Granada. Un orgullo presentarlo. No todos los días podemos tener un profesor, mi estimado doctor Marco, de sus cualidades profesionales y personales, y por eso he querido correr mi cátedra y darle este espacio de 30 minutos para que nos acompañe. Nos acompaña alumnos, estudiantes, profesores, investigadores, nivel directivo de rectoría, vicerrectores, todo un tren administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada. Muchas gracias por regalarnos estos minutos y bienvenido a su Universidad Militar Nueva Granada, mi doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Me están escuchando ahí, verdad? Perfecto, sí, señor. Perfecto, Bueno, sí, señor. Muchas gracias, coronel Barrera. Un saludo muy especial para todos. El día de hoy, pues, me han pedido que de alguna manera podamos compartir unas reflexiones en torno a lo que es, pues, la ciberseguridad, unas reflexiones en torno, ustedes me dicen si eso ahí está correcto. Es que voy pasando el slide y no me pasa. Ahora ya está. Unas reflexiones en torno a lo que es la ciberseguridad, a lo que, pues, de alguna manera nos enfrentamos cuando asumimos el reto de usar tecnologías de la información y las comunicaciones. Y yo quise iniciar el día de hoy con esto que tienen en pantalla, y es entender cuál es la naturaleza de la universidad militar, cuál es la naturaleza jurídica, porque yo termino siendo un abogado experto en tecnologías,
particularmente vinculadas a las administraciones públicas, a las autoridades públicas. Y por eso coloco de primero este slide. Este slide que nos dice que la Universidad Militar es un ente universitario efectivamente autónomo. Dentro de la estructura del Estado tenemos esta naturaleza jurídica propia, cuyo objetivo pues es la educación superior y la investigación, ¿verdad? Preparar académicamente a los miembros de las fuerzas, de la policía, en actividad, en retiro, a los empleados civiles del sector defensa, a los familiares y a los particulares que estén interesados en continuar su formación de educación superior. Cuando uno coloca esta naturaleza jurídica, inmediatamente le surgen muchos elementos. El primero de ellos tiene que ver con quiénes actuamos en la universidad militar. ¿Quiénes actuamos? Actuamos profesores, actuamos alumnos, actuamos en algunas ocasiones los propios exalumnos, actuamos empleados, actuamos personal de las fuerzas, es decir, actuamos un conjunto de actores a los que cuando usamos tecnología les debemos dar las garantías para que se puedan pues relacionar con garantías de seguridad digital, en eso que hacen. ¿Qué es qué? Pues un estudiante estudia y quiere ver sus notas. Pues un empleado trabaja y quiere compartir información de manera segura y recibir las instrucciones de manera segura, con garantías, con garantías. Entonces la Universidad Militar, pues esa naturaleza jurídica y que está impregnada allí en las leyes de la República, le implica unas obligaciones que asume desde lo que significa la garantía de la seguridad digital. Y eso será al final cuando miren el último slide que les tengo preparados para el día de hoy. Esa será nuestra, de alguna manera, nuestra conclusión. ¿Cuál es el gran reto que tiene la Universidad Militar para garantizar los derechos que tienen los ciudadanos? Bueno, señores, pues los que me están escuchando, sabemos que cuando usamos tecnologías para acceder a la universidad, cuando colocamos una tarjeta para acceder a un torniquete, cuando abrimos un correo electrónico, cuando enviamos un mensaje bajo cualquiera de los canales digitales en el cumplimiento de nuestras funciones, ya bien sea por correo electrónico, con un formulario, con un sistema de mensajería instantánea, con una plataforma que tengamos allí diseñada en la universidad. Cuando los alumnos reciben una clase, cuando los profesores dan una clase, cuando publicamos las notas, cuando, compartimos entre unos y otros ese conjunto de relaciones, pues surgen unos desafíos desde las tecnologías que no pueden ser abordados y que no pueden ser entendidos sino desde el respeto a los derechos constitucionales, al derecho laboral, al derecho administrativo, los procedimientos, al derecho constitucional, los derechos, el derecho a la protección de datos, el derecho a usar tecnologías, el derecho a la educación. Esos desafíos los tiene que entregar y los tiene que afrontar pues la propia institución. Y para enfrentar esos desafíos, pues cuenta con un departamento como el que dirige aquí el coronel Barrera, que pues ha llegado hace pocos días y que comprende perfectamente esos desafíos para la propia comunidad universitaria y en ese sentido, como los comprende, inicia este ciclo de conversaciones con ese gran conjunto de actores, que son estudiantes, profesores, administrativos, todos, a los que de alguna manera les traslada una primera idea. Tenemos unos desafíos desde la misionalidad para garantizar los derechos constitucionales de las y de los actores de ese gran ecosistema digital. Para poder enfrentar ese desafío, pues ustedes como comunidad universitaria, nosotros como comunidad universitaria, debemos entender dónde estamos. Entonces, cuando uno llega al centro comercial Coronel Barrera, cuando uno llega al centro comercial, yo siempre lo digo, le dicen, oiga, usted por salir del baño puede pedir y presentar esta boleta para participar de una rifa. Y ¿cómo así? ¿Y por qué? ¿Por solamente haber parqueado el carro o haber entrado al baño? Pues sí. Resulta que estamos en la sociedad de la información.
una sociedad donde las tecnologías de la información y las comunicaciones juegan un papel fundamental. Esa sociedad de la información tiene un elemento particular, y es que la información se nutre de los datos. Quiere ello decir que el activo más importante hoy en día, cuando llevamos todo al ciberespacio, van a ser los datos. En el caso de la universidad, ¿los datos de quién? Los datos de los profesores, los datos de los estudiantes, los datos de la institución. Todos esos datos nos generan, ¿qué? Información. La información es un conjunto organizado de datos. Y ahí la responsabilidad para el cuidado, para la protección de la información del conjunto universitario, es decir, la protección de los datos del conjunto de actores de la universidad, de estudiantes, docentes, personal administrativo en general, es una responsabilidad de todos. Es una responsabilidad de todos, ¿por qué? Porque todos hacemos parte de la sociedad de la información. Esa sociedad donde precisamente la información, que es el conjunto organizado de datos, pasa a ser parte de la toma de decisiones estratégicas. Sociedad de la información que se suma al concepto o se le suma el concepto de tecnologías de la información y las comunicaciones como el instrumento a través del cual se llevan ese conjunto de datos y que se convierten en ¿qué? En información. Información que resulta ser pues esencial para el mantenimiento de las actividades sociales, académicas, culturales, administrativas de la propia universidad o de cualquier institución de la que pudiéramos llegar a hablar. Por eso es tan importante allí, a los que están conectados en este momento, decirles que la responsabilidad en cuanto a la seguridad digital es un gran mensaje en la sociedad de la información, que es hoy en día esa sociedad en la que el proceso de evolución de la humanidad nos dice, ustedes deben usar tecnologías para ser más eficientes, transparentes, más céleres y demás, pues es una responsabilidad, la seguridad es una responsabilidad de todos. ¿Y eso por qué es tan importante señalarlo? Porque hay una realidad. La universidad se está transformando. Las universidades se están transformando. El conjunto de la sociedad se está transformando. Pero no significa ello que no estemos sometidos a unos riesgos. Les coloqué aquí unos ejemplos. Entre más actividad en el ciberespacio, entre más usamos las tecnologías, entre más clases damos por internet, entre más mensajes de correo electrónico enviamos, entre más estudiantes están accediendo a plataformas para acceder a sus notas, a sus calificaciones, entre más conferencias realizamos utilizando tecnologías, más expuestos estamos a recibir ataques. Entre más grande es el conjunto de actores, entre más grande es la infraestructura que utilizamos, mayor exposición tenemos para que se presenten ataques. Y ejemplos los traemos como queramos. En el año 2021, la Universidad del Bosque fue una víctima de un ataque a sus plataformas académicas. ¿Qué pensaríamos nosotros si atacaran nuestros sistemas de información y la universidad perdiera, por ejemplo, todas las notas universitarias de los estudiantes? Pues generaría un impacto. No, el problema no es el sistema de información que se caiga o no, sino el problema son los derechos de los ciudadanos. ¿Qué pasa si se cae el sistema de nóminas de la universidad? Pues un problema para la garantía de los derechos, ¿a quién? A los trabajadores, a los empleados de la propia universidad. Por eso es tan importante entender que podemos ser víctimas de un ciberataque, víctima como lo fue la Universidad del Bosque o como lo fue la Universidad Javeriana, que también tenemos que tras el ataque, un ciberataque que recibió, pues le tocó deshabilitar algunos de sus servicios. Esto no es de nosotros solamente, es decir, no es un tema del ámbito académico, por no colocar más ejemplos en el ámbito académico nacionales, que hay muchos que podríamos referir, pero que también trasciende a las universidades en el mundo. Las universidades están siendo atacadas. Podrían buscar ustedes por internet ataques a universidades en el mundo y van a encontrar ataques a universidades en Estados Unidos, ataques a universidades en Europa. Yo particularmente les quería hacer mención a esta. La UOC, que es la Universidad Oberta de Cataluña, que es una de las universidades virtuales más importantes, es decir, esta es una de las universidades que en principio la mayor parte de sus servicios los tiene virtualizados.
pues ha sufrido un ransomware que afectó al campus virtual, golpeando así una de las universidades más importantes virtuales de España y que tiene, por ejemplo, para decirlo, tiene pues presencia también en Latinoamérica, en Iberoamérica. Entonces, mire que esto no es a mí no me va a pasar, es cuándo me va a pasar a mí. Debo estar preparado para esto. Por ello, la universidad debe prepararse para esto y por eso se deben preparar los estudiantes, los administrativos, los directivos, la universidad en términos generales debe prepararse para gestionar los riesgos que genera el uso de tecnologías y debe prepararse para gestionar esos riesgos de una manera adecuada, porque el problema no es que me ataquen o no, sino cuánto demoro en restablecer mis servicios, cuánto impacto ha generado ese ataque. Mi respuesta debería ser el mínimo impacto posible, de tal forma que yo pueda garantizar así los derechos de los ciudadanos, en este caso de la comunidad universitaria. Y esto no es nuevo, es decir, el que una universidad sea atacada, pues no significa que el sector académico de forma aislada está siendo atacado, no. Ataques, por ejemplo, a instituciones públicas, se ha atacado al INVIMA y se bloqueó inmediatamente el puerto de Buenaventura. Entonces usted dice, pero ¿cómo así? Si el INVIMA está en Bogotá. Pues sí, atacan al INVIMA y al bloquearse los servidores, los servicios del INVIMA en Bogotá, pues no se podían dar las autorizaciones en el puerto de Buenaventura para que los contenedores ingresaran. O sea, imagínense la magnitud de esto. Pero no solamente esto, en Ucrania, también cuando ingresaron los tanques, a Ucrania en el marco de la guerra, ingresaba entonces malware a los sistemas de información en la administración. Entonces, y no cualquiera, la administración, que podría ser administración pública de movilidad, administración pública de hacienda, administración pública educativa. Entonces, mire que aquí estamos enfrentando unos retos que no son menores. En Colombia vemos que, por ejemplo, los hospitales todo el tiempo son atacados con el ánimo precisamente de que allí hay datos que son muy importantes, los datos de las historias clínicas. Luego vemos que atacan a las instituciones públicas, como el ataque a la registraduría permanentemente, donde estas noticias son del 2018. Allí nos dijeron en su momento, esto es para demostrar, esto no es nuevo, esto viene desde hace años. Oiga, mire, las cédulas de unas personas están canceladas por muerte. Entonces, mire que 9 de cada 10 bancos en América Latina es atacado. En la época del COVID, la cadena de frío de las vacunas fue atacada. Los estados, en el caso de las guerras que se dan entre estados y las dificultades que se presentan entre estados, por ejemplo, Estados Unidos versus Moscú en el tema de los ciberataques, que potencialmente pudieron haber tenido un efecto sobre las elecciones, sobre la democracia, pues de los Estados Unidos, también generan un efecto. Generan un efecto para los ciudadanos. Por ejemplo, mire este ataque en el año 2021, en el que el oleoducto que conecta Texas con Nueva Jersey, pues es decir, tuvo que ser cerrado como consecuencia de un ataque informático. Por eso, el mensaje que traemos el día de hoy es, hay que estar preparados. Es decir, la universidad se está transformando, pero en el marco de esa transformación, debemos emprender el camino, un camino que es muy importante, que es el de prepararnos para la seguridad digital. Y prepararnos para la seguridad digital en parte de la comprensión de un concepto nuevo para nosotros, el concepto del ciberespacio. El concepto del ciberespacio. ¿Qué es el ciberespacio? Y entonces allá las personas que están conectadas dicen, uy, pero ¿cómo así? Eso es un concepto nuevo, eso es por allá de la maestría en ciberseguridad, ciberdefensa. No, eso es un concepto del que todos llevamos en el bolsillo. El ciberespacio es un entorno complejo donde confluyen redes digitales mundiales unidas por un software y por un hardware. Para que lo entendamos, usted cuando envía un WhatsApp por su teléfono o su dispositivo electrónico está actuando en el ciberespacio. Tiene una máquina, un hardware y está conectado con un software que le permite transmitir datos y demás. Entonces, ese elemento que es el ciberespacio como un entorno complejo, señores, lo debemos entender. Y lo debemos entender ¿por qué? Porque aparecen personas como ustedes que me están escuchando,
pero aparecen también infraestructura, las redes, la red de Wi-Fi de la universidad, la red a través de la cual llega el Internet a la universidad. Es decir, todo el conjunto de infraestructura, los dispositivos electrónicos, los teléfonos, el computador personal, todo eso que traen los estudiantes y que se conectan, todo eso es un conjunto de elementos que hacen parte del ciberespacio. El que se conecten a la plataforma de la universidad como un desarrollo tecnológico, software, se parte del ciberespacio universitario. Ese ciberespacio universitario hay que protegerlo. Y si es así de complejo, ¿cómo lo protegemos? Pues lo tenemos que proteger desde las personas, desde los elementos, instrumentos, herramientas, desde el software, desde la protección del activo, que es la información. Es decir, debemos protegerlo todo. Un ataque informático nos puede llegar por cualquier lugar. Nos puede llegar por cualquier lugar. Por eso hay que proteger los activos. ¿Y cuáles son los activos? Todo ese conjunto de elementos que acabo de señalar. Todo eso comporta un conjunto de elementos que son activos. Si las notas del estudiante se pierden, se nos pierde un activo. Si la facturación de la universidad se nos pierde porque se la llevan, la encriptan, se nos pierde un activo. Si un profesor no puede dar la información para las clases porque la plataforma la atacaron y como consecuencia de ello, pues hubo una imposibilidad, estamos perdiendo activos. Es decir, los activos los debemos proteger. Por eso he colocado ese mensaje allí y ese mensaje lo traemos de la guía de ciberseguridad para ciudades inteligentes, que es una guía que hemos preparado, particularmente yo he participado para redactarla para personas de Latinoamérica. ¿Y qué decimos? Que la esencia de la ciberseguridad abarca el conocimiento y la comprensión del entorno, planificarla, la proactividad en materia de prevención y constante vigilancia, la colaboración y cooperación y el entrenamiento y la capacitación permanente. Por eso esta capacitación, por eso este escenario que estamos explicando el día de hoy, donde les estamos diciendo, mire lo que es la ciberseguridad. La universidad está entrando en un proceso de transformación muy importante. La seguridad los involucra a todos los actores del ecosistema, a los estudiantes, a los profesores, a los administrativos, es decir, a todo el conjunto de actores, hasta los terceros con los que nos relacionamos. Debemos garantizar esos activos. ¿Y esos activos cuáles son? Pues todos, las redes, la red de Wi-Fi, la red de Internet, el dispositivo electrónico, el correo electrónico, el teléfono. Es decir, debemos dar unas garantías que nos permitan gestionar adecuadamente los riesgos que generan precisamente el uso de esos elementos tecnológicos con los que y a través de los cuales vamos a cumplir la finalidad de la universidad, la misionalidad de la universidad. Cuando comprendemos ese elemento que se denomina ciberespacio y llegamos a la conclusión que hay una complejidad que debemos proteger a través de la protección de todo ese conjunto de activos, pues nos aparece esta imagen. Y no, pues ese hombre, ¿quién es? O esa persona que está allí, ¿quién es? Y ahora yo le adiciono, o esa máquina que está allí, ¿quién es? Porque detrás de todo esto, la transformación digital atrae cada vez más a los atacantes. Los atacantes llegan cada vez más al ciberespacio y cada vez llegan más a las ciudades a través de ese ciberespacio. Si ustedes revisan este slide, este es un slide de una ciudad, y en esa ciudad, uno de esos elementos es usted, universidad militar. ¿Cuál es el elemento universidad militar? Yo hago parte de un ecosistema de ciudad. La universidad es uno de esos ecosistemas donde los ciudadanos se están moviendo, donde está yendo la movilidad, donde está yendo la infraestructura de los sistemas, las plataformas, donde hay pues transporte, servicios públicos, todo debidamente conectado. Bueno, pues la universidad, desde ese proceso de transformación digital, entiende que la transformación atrae cada vez más a los atacantes. Y ahí aparecen esos tres elementos que ustedes ven en la parte inferior. Actores, motivos y consecuencias. ¿Cuáles son los actores? Aquellos que aparecen realizando actividades que van en contra de los propios derechos de los ciudadanos. Ejemplo, un cibercriminal, un ciberterrorista, un ciberespía. Detrás de esto hay distintas categorías de atacantes
que con una motivación específica buscan un fin. Esos atacantes que buscan, depende, hay distintas motivaciones. Entonces, en función de la motivación, buscarán una cosa o buscarán otra. Motivos personales. Entonces, en Alemania, un pelado de 20 años, sin conocimientos en informática, atacó hizo un gran ataque informático, contra la clase política. Vale, bueno. Pero de pronto lo que quieren es llevarse la información relacionada con las investigaciones académicas del Departamento de Física y Química. ¿Qué motivación tendrá ya? Probablemente una motivación empresarial, una motivación económica, ¿o no? De pronto lo que quiere es entrarse y meterse a los sistemas de información para colocar las notas diferentes. Venga, este pelado perdió y voy a colocar en el sistema de información, o esta persona perdió y voy a colocar en el sistema de información qué pasó. Porque él me va a pagar porque yo le haga eso. ¿Qué motivación tiene ahí? Pues una motivación de tipo económico. Esos actores, con esas motivaciones, que son motivaciones empresariales, motivaciones personales, motivaciones criminales, porque quieren hacer un daño, porque quieren cometer un delito directamente. Entonces, esas motivaciones las pueden tener actores que pueden ser individuales o colectivos. Podemos encontrarnos ante un atacante que es único, que es solito él, que ingresa a los sistemas de información y que con un ánimo personal comete un hecho delictivo. O podemos encontrarnos con una organización criminal, es decir, un conjunto de personas que debidamente organizadas, estructuradas, bajo los parámetros propios de liderazgo, división de funciones y de actividades y demás, pues una estructura organizada termina cometiendo hechos delictivos con distintas motivaciones. Por ejemplo, cuando envían un ransomware, que son ataques muy importantes ahora, ese ransomware, una de las características que tiene es la encriptación de la información para luego pedir una recompensa. ¿Qué tal nos encripten la información de la universidad? Y si no nos pagan tantos millones de dólares, pues no soltamos la información. Pues hombre, una extorsión vinculada lógicamente al acceso abusivo al sistema informático, al uso de software malicioso, al daño informático, bueno, un conjunto de conductas que son conductas delictivas que pueden llegar a ser cometidas por distintos tipos de actores. Los actores también pueden ser nacionales o extranjeros. Puede ser que recibamos un ataque desde otro lugar del mundo, no necesariamente tenemos que estar esperando que el atacante esté aquí en la ciudad de Bogotá. Esto puede darse desde cualquier lugar del mundo. ¿Qué consecuencias trae un ataque? Pues hombre, un ataque nos puede paralizar la prestación de servicios, lo primero. Oiga, no podemos prestar servicio. Piense usted que nos atacan y que teníamos clases virtuales y que no podemos prestar clases virtuales. Pues afectación a los derechos de los ciudadanos. Segundo, imposibilidad de realizar recaudo. Si yo no presto servicio, no puedo hacer recaudo, con lo cual puede haber una parálisis económica. Una parálisis económica, es decir, un ataque me puede a mí parar la recaudación de dinero. Una consecuencia adicional a estas dos anteriores, la violación de derechos. Un ataque me puede a mí llevar a que sean violados derechos de la comunidad. Por ejemplo, el derecho a la seguridad digital. Por ejemplo, el derecho a usar tecnologías. Por ejemplo, el derecho a la protección de datos de carácter personal. Entonces, mire que allí hay entre otros, los derechos laborales, el derecho a la honra. Es decir, hay muchos derechos que se ponen en juego cuando tiene cabida un ataque. Otra de las consecuencias que se pueden plantear es la pérdida de reputación. Imagínese usted que dicen, oiga, pues la Universidad X fue atacada y se perdió toda la información de los estudiantes y como consecuencia de ello, nadie responde, nadie sabe si los estudiantes habían pasado o no y con lo cual no se pudieron graduar. Pues imagínese usted la pérdida de reputación que podría tener una institución como una universidad donde llegara a pasar una situación de esa naturaleza. Entonces, la reputación en el ámbito digital se debe cuidar y se debe cuidar desde la gestión de las
riesgos que genera precisamente usar las tecnologías. Responsabilidades de distinto tipo pueden asumirse como consecuencia de un ataque. Cuando hay un ataque, inmediatamente llegan a instituciones, por ejemplo, que hacen parte de la estructura del Estado. Piénsese usted la universidad, desde lo que significa las responsabilidades disciplinarias, responsabilidades penales, responsabilidades administrativas, por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la seguridad digital. Entonces, mire que las consecuencias pueden llegar a ser graves. Puede haber investigaciones penales, determinación de responsabilidades penales en el marco del conjunto de delitos que se hubieran cometido, responsabilidades disciplinarias para los servidores públicos, por ejemplo, que no hubieran cumplido las obligaciones derivadas precisamente o que se imponen como consecuencia de pues de la garantía de seguridad, de seguridad digital. Por eso hay que tener en cuenta, yo siempre coloco este slide que tienen en pantalla allí, e insisto mucho, la transformación digital atrae a los ciberatacantes, a la ciudad, a todo, a la panadería que vende por internet, a la farmacia, al supermercado, al ayuntamiento, a la alcaldía, al comercio, a todo. Claro, también incluidas el sector educativo, a las escuelas, a los colegios, a las universidades, en cualquiera de sus distintos niveles. Por eso es tan importante entender esa transformación digital. Y entender que hacemos parte de un gran ecosistema de ciudad. Es decir, nosotros hacemos parte de un gran ecosistema de ciudad donde hay ciudadanos, donde hay redes, plataformas, infraestructura, dispositivos conectados, un ecosistema urbano que cada vez crece más desde lo que significan las tecnologías. Por eso es tan importante que institucionalmente, ahí tienen un slide que señala un elemento que es el elemento sexto. Hay que desarrollar la capacidad de ciberseguridad. La capacidad de ciberseguridad implica necesariamente no realizar un proyecto específico para ir a cuidar la Wi-Fi o para cuidar los correos electrónicos, sino el desarrollo de una gran capacidad a la universidad que le permita dar unas garantías desde la construcción de una estrategia de seguridad, digital, y es ahí donde está la apuesta precisamente al coronel Barrera, que ha liderado y sigue liderando estos procesos en varios lugares. Ahí es donde está la clave de todo esto, y es el desarrollo de la capacidad de ciberseguridad para la universidad. Por eso este ciclo de conferencias, en el marco de ese desarrollo de esas capacidades, uno de los elementos es contar con, lógicamente, toda una cultura de ciberseguridad al interior de la propia institución. Y por último, yo siempre lo digo, pues dada la naturaleza jurídica que implica para la universidad militar ser un ente universitario autónomo que hace parte de esa gran estructura del Estado, pero como ente universitario autónomo, preguntarnos cuáles son los elementos que se necesitaría contener para dar unas garantías de la transformación digital. Y es ahí donde aparece este slide, que lo traigo de una política pública, que es la política de uso de tecnologías para el Estado colombiano. Y ahí es el llamado donde todos debemos participar. ¿Por qué? Porque esto tiene elementos de tipo técnico, pero también de tipo organizativo, pero al mismo tiempo una responsabilidad de toda la comunidad universitaria. Una gobernanza clara, una arquitectura clara para el uso de tecnologías, un modelo de cultura y apropiación del que hace parte esta capacitación, un modelo clarísimo de seguridad y privacidad, la incorporación de sistemas de autenticación digital seguros para la comunidad universitaria, como puede ser pues la autenticación en los distintos niveles de garantía en función de lo que se necesitemos, el desarrollo de servicios y procesos inteligentes a partir de la digitalización y automatización de los procesos. Eso implica todo un proceso de transformación digital. Cuando ya tenemos todo esto digitalizado y automatizado, asegurado, con autenticación, con interoperabilidad, con una gran arquitectura clara, entonces ya podemos decir nuestra información es de calidad, nuestros datos son de calidad y podemos tomar decisiones basadas en datos en el marco de la propia transparencia pública, y ahí sí emprender esos proyectos de
de transformación digital claros que necesitamos. Entonces el mensaje es claro, el mensaje es: ustedes hacen parte del proyecto de transformación, ustedes hacen parte del esquema necesario para la garantía de la seguridad digital de la propia universidad. Y en ese orden, pues con el liderazgo aquí de José Luis Barrera, coronel, pues ustedes seguramente pueden lograr esos objetivos que les permitan garantizar el ejercicio de los distintos derechos de la comunidad universitaria en el ciberespacio. Me habían dado 30 minutos y me pasé a 34, creo. Así que muchas gracias, un saludo muy especial y estoy para servirles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marco. Solicitamos a todos los participantes, los que no han registrado la asistencia en el formulario, por favor realizarlo. No sé si, Marco, si damos espacio para alguna pregunta que tengan. Sí, si quieren hacer alguna pregunta, creo que hay un invitado que tiene una pregunta. Si la quiere escribir en el chat, yo la leo aquí porque creo que tienen deshabilitados los micrófonos. Entonces yo la puedo leer y la contestamos. El que haya levantado la mano le activó el... Ah, vale, ahí tienes micrófono. uno activado. ¿Quién fue? CR Jan F. Listo. CR Jan F, por el micrófono. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, perfecto. Ok, doctor Marcos, buenas tardes. Estuve atento a su exposición muy clara. Mi pregunta es, ¿qué opina usted, de acuerdo a lo que habló, sobre la creación de la nueva agencia de seguridad digital que piensa hacer el gobierno? Donde ahí va, pues, como quien dice en pocas palabras, a entrar en rienda a todas las entidades públicas y privadas en la parte de seguridad digital. Sí, esto desde el punto de vista académico lo puedo decir sin ningún inconveniente. Desde hace varios años, nosotros desde la maestría en ciberseguridad y ciberdefensa nacional, con el equipo de tanto de alumnos, profesores que nos hemos especializado en estos temas, pues siempre dijimos y lo hemos señalado la necesidad de contar con una agencia de esa naturaleza. Esto es fundamental para avanzar en la garantía de los derechos digitales para el país y en ese sentido, pues, pues es un camino muy, muy importante en el que va a entrar, lógicamente, Colombia, y bajo esa perspectiva, pues un camino que permitirá, como abogado lo digo, lógicamente la construcción de escenarios, la construcción de líneas de trabajo, la construcción de acciones directas de institucionalidad que tienda a la garantía de los derechos en el ciberespacio. Y en ese sentido, pues lógicamente esto demanda. Claro, ya lógicamente las particularidades de la agencia, funciones, estructura y demás, pues eso es un objeto de un desarrollo normativo que habrá que ver cómo termina, pero lógicamente pues es un paso muy importante pues es decir, para la garantía de los derechos de los ciudadanos en el ciberespacio. Ok, gracias, Doc. Mi estimado doctor Marco, en nombre de todo el personal de la Universidad Militar Nueva Granada, agradecerle, sabemos que su tiempo, primero sus agendas son repletas y regalarnos este tiempo para todos fue supremamente enriquecedor. Decirle que esta es su casa. Usted como docente de la Escuela Superior de Guerra le queda supremamente lejos. Aquí lo esperamos para seguir hablando sobre ciber.
Y un fuerte abrazo y muchas gracias por estos temas que tocó en el día de hoy. Iniciamos, como usted lo ha dicho, esta cultura de ciber, en donde tenemos unos módulos importantes y lógicamente esperamos su acompañamiento, que nos comparta toda esa capacitación que usted nos puede brindar como se la ha brindado a la Escuela Superior de Guerra y a muchísimas entidades a nivel tanto nacional como internacional. Muy amable, doctor Marcos Sánchez, un abrazo inmenso, mil bendiciones y de parte del señor rector, del vicerrector, de todas las directivas, alumnos, profesores, investigadores, gracias por este tiempo que nos ha dado. Un fuerte abrazo, por favor. Un abrazo, muchas gracias a todos, un saludo especial. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias.